28 de mayo de 1940. Berlín. Las 11:15 de la noche. Hermann Göring deja sobre la mesa un informe de inteligencia con gesto de quien aparta algo que no merece su tiempo. Las páginas hablan de un discurso pronunciado 12 días antes en Washington, de un presidente norteamericano que promete cifras de aviación que parecen imposibles. Göring enciende un cigarro y esboza una sonrisa. En la habitación contigua, sus asesores esperan su veredicto. Los americanos fabrican neveras, declara finalmente. La frase queda suspendida en el aire como una sentencia. Para él, como para tantos otros en aquella Berlín que se creía invencible, la guerra se gana con acero templado y precisión germánica, no con líneas de montaje diseñadas para automóviles. La idea le resulta casi cómica, transformar una fábrica de coches en productora de bombarderos. Como si se pudiera convertir un sastre en cirujano con solo cambiarle las herramientas. En los despachos del Ministerio del Aire del Reich, la certeza es absoluta. América es un gigante dormido que ni siquiera sabe despertar. Sus datos son precisos. En 1939, Estados Unidos apenas produjo unos pocos miles de aviones militares. Alemania, en ese mismo año, superó con holgura las 20.000 unidades. Los números no mienten, piensan. La burocracia nazi, meticulosa hasta la obsesión, ha catalogado cada fábrica americana, cada remachadora, cada tornillo. Y la conclusión es siempre la misma: los norteamericanos llegan tarde a una guerra que ya está decidida. Pero hay cosas que los informes no saben contar. Hay historias que no caben en las columnas de cifras. En Detroit, a 7.000 kilómetros de distancia, un hombre camina por una planta de ensamblaje en penumbra. Se llama William Knudsen. Llegó de Dinamarca siendo apenas un muchacho, con las manos vacías y un inglés que tropezaba en cada frase. Empezó barriendo virutas de metal en un taller. Aprendió el oficio como se aprende un idioma, equivocándose, repitiendo, hasta que las manos supieron más que la mente. Ahora, después de décadas, Knudsen conoce cada secreto de la cadena de montaje. Sabe cuántos segundos tarda un obrero en colocar un parachoques, cómo convertir el caos en ritmo. Ha transformado fábricas enteras. Pero lo que pocos saben es que Knudsen lleva meses pensando en otra cosa. En cómo ese mismo ritmo, esa misma precisión, podría servir para algo más que coches. Las cartas de Washington llegan a su despacho con urgencia creciente. El gobierno necesita hombres que entiendan la industria, que sepan mover montañas de acero y convertirlas en alas. Necesitan a alguien que pueda mirar una planta automotriz y ver en ella una fábrica de bombarderos. Knudsen lee esas cartas con la misma calma con la que una vez leyó los manuales de mecánica que nadie le explicó. En Berlín, Göring duerme tranquilo. En sus sueños, la victoria es una cuestión de tiempo, una ecuación donde Alemania ya tiene resuelto el resultado. Los americanos, piensa, son buenos para el jazz y el cine. Para la guerra hacen falta cosas que ellos no poseen: disciplina, tradición, sangre. Pero lo que Göring no sabe, lo que ningún informe de inteligencia militar puede capturar, es que en América hay algo distinto. No es disciplina prusiana ni tradición centenaria. Es algo más simple y más poderoso a la vez. Es el recuerdo de quienes llegaron sin nada y lo construyeron todo. Es la memoria de las manos que aprendieron oficios en la oscuridad de talleres anónimos, que convirtieron sueños en cadenas de montaje, que no esperaron permiso para reinventarse. Mayo de 1940 toca a su fin. En Washington, el teléfono suena en una oficina del gobierno. Al otro lado de la línea, una voz con acento que nunca desapareció del todo acepta una tarea que parece imposible. William Knudsen dejará Detroit, dejará las fábricas donde forjó su vida, para intentar lo que los alemanes creen que no se puede hacer. Mientras Göring se reía en su despacho berlinés, convencido de que América era solo ruido y máquinas sin propósito, en Detroit un hombre ya estaba transformando las cadenas de montaje. Y con ellas, sin saberlo aún, estaba transformando el curso de la guerra. Un obrero mira desde la puerta de su casa hacia un horizonte que ya no reconoce. Donde antes solo había campos de cultivo, se alza ahora una estructura de acero que se extiende más allá de la vista. Es Willow Run. El esqueleto colosal de una fábrica concebida como un sueño de ingeniería, un experimento a escala titánica que nadie sabe aún si funcionará. Los planos de los ingenieros prometían una revolución,
una nave de producción única, sin columnas interiores, donde los bombarderos pesados pudieran fluir como los automóviles en las líneas de Detroit. La teoría era hermosa. La realidad se reveló, al principio, brutal. Las primeras aeronaves que rodaron fuera de Willow Run fueron desastres con alas. Remaches flojos, paneles desalineados, sistemas que fallaban en tierra. Los inspectores del Cuerpo Aéreo del Ejército negaban con la cabeza al final de la línea. Algunos aviones tenían que ser desmontados casi por completo. Los obreros, agotados en turnos de 12 horas, producían máquinas que no podían volar. En los pasillos de Washington, cundía el desánimo. Quizá Göring, al otro lado del océano, no estuviera tan equivocado. Pero en el suelo de la fábrica, lejos de los informes, empezó a germinar una revolución silenciosa. Un soldador veterano, con 20 años ensamblando chasis, identifica el problema. Sus herramientas son para el acero del automóvil, no para el aluminio aeronáutico de un bombardero. En una servilleta, bosqueja con el capataz el diseño de una prensa hidráulica más robusta. La construyen de noche, en el taller de mantenimiento. Y funciona. El invento se propaga. Un remachador propone un nuevo método, dividir el ala en subensamblajes más manejables, para que varios equipos trabajen en paralelo. Lo prueban. Los tiempos de producción se reducen a la mitad. Nadie les había dado una orden. No seguían manuales de ingeniería aeronáutica. Actuaron con el conocimiento intuitivo de quienes entienden el metal. La línea que en Detroit producía un coche cada hora, aprendía ahora su propio y lento ritmo para dar a luz monstruos de 30 toneladas y medio millón de piezas. Y entonces, llegaron ellas. Primero unas pocas, en 1941, cuando los hombres empezaron a recibir sus cartas de reclutamiento. Luego, cientos. Miles. Llegaban en autobús desde pueblos rurales, con su ropa de calle bajo el mono de trabajo. Las miradas de los veteranos eran un cóctel de escepticismo y curiosidad. ¿Podrían manejar un taladro de columna industrial? ¿Resistirían la vibración constante que calaba en los huesos? La respuesta se construyó, remache a remache, en silencio. Una joven de los Apalaches, cuyos dedos se habían entrenado cosiendo vestidos, descubrió que su precisión era perfecta para tender haces de cableado en los confines más estrechos de la cabina, donde las manos grandes de un hombre no cabían. Una antigua enfermera aprendió a soldar y halló la misma conexión, concentración absoluta, pulso firme, respeto por el material. Para 1943, Willow Run había trascendido su leyenda de fracaso inicial. Los mismos inspectores que rechazaban aviones enteros, ahora certificaban bombarderos B-24 Liberate que salían perfectos de la línea. La transformación no había llegado por decreto. Había nacido del suelo hacia arriba, de manos que aprendieron a leer los planos y el metal con igual maestría. La línea alcanzó un ritmo hipnótico. Los gigantes de aluminio avanzaban sobre rieles, estación tras estación, en una coreografía que fundía la producción en serie con la artesanía de precisión. Lo que al principio llevaba semanas, ahora tomaba días. Lo imposible se había convertido en rutina. En Berlín, los informes de la inteligencia alemana cambiaron de tono. Ya no hablaban de ineptitud americana. Registraban, con perplejidad creciente, cifras de producción que sus propios analistas se negaban a creer. Göring ya no sonreía al leer los datos. Sus propias fábricas, sometidas al castigo constante de los bombardeos aliados, luchaban por mantener el ritmo de 1940. Mientras, al otro lado del Atlántico, una sola planta en los campos de Michigan producía más bombarderos que todo el Reich alemán. En 1944, Willow Run, la fábula que comenzó como un desastre, superó en solitario la producción total de bombarderos de Alemania. Y lo hizo con las manos de hombres y mujeres que, antes de la guerra, nunca habían visto de cerca un avión. Un piloto, recién aterrizado tras una incursión sobre Alemania, entra en la sala de interrogatorio. Sus manos aún tiemblan, no por el miedo, sino por el frío gélido de 11.000 metros de altitud. Se desploma frente al oficial de inteligencia y describe, con voz ronca, la nueva táctica enemiga. Los cazas alemanes atacaban desde abajo, en el ángulo muerto de la torreta ventral. 3 bombarderos de su formación cayeron así. El oficial anota cada detalle. Al amanecer,
Su informe ya está cifrado en un telegrama que atraviesa el Atlántico. Una semana después, en Michigan, un ingeniero lee ese mismo telegrama en su oficina. No es un teórico, sino un hombre que dedicó 20 años a diseñar parachoques y transmisiones. Ahora, su mente trabaja en ángulos de tiro y campos de fuego. Convoca a los especialistas del taller de prototipos. En 3 semanas, tienen un contraataque listo, una nueva torreta de defensa ventral instalada en el morro inferior, donde antes solo había blindaje. La prueban, la ajustan, la aprueban. Un mes después del llanto del piloto, los B-24 Liberate que salen de la línea de montaje ya incorporan la modificación. En Alemania, un proceso equivalente tardaba 6 meses. Si es que alguna vez se completaba. No era una cuestión de talento. Los ingenieros de la Luftwaffe eran brillantes, sus diseños, como el del caza a reacción Messerschmitt Me-262, revolucionarios. La falla era sistémica. Entre el frente y la fábrica se interponía una burocracia kafkiana, informes que languidecían esperando la firma de un oficial, reuniones interminables en búnkeres, prioridades contradictorias. Y cuando, por fin, la orden llegaba a la planta de producción, se topaba con una fuerza laboral de una naturaleza radicalmente distinta. En las fábricas subterráneas del Reich, excavadas en montañas para escapar de los bombardeos, miles de trabajadores forzados y prisioneros ensamblaban piezas bajo luces fluorescentes. No había nombres, solo números. No había incentivo, solo la ración mínima para no desfallecer. En ese contexto, la innovación se extinguía. ¿Qué prisionero se arriesgaría a sugerir una mejora? Su mundo se reducía a un cálculo brutal, sobrevivir hasta el siguiente turno. En Willow Run, la dinámica era el inverso exacto. Una operaria que notaba un desalineamiento constante en un panel, lo comentaba con su capataz. Él la escuchaba. Ajustaban la plantilla en el taller de herramientas. El problema se esfumaba. Era una microinnovación, insignificante en sí misma. Pero multiplicada por decenas de miles de obreros con voz y sentido de pertenencia, generaba una cascada de mejoras continua e imparable. La diferencia no era de inteligencia, sino de libertad. La brecha se ampliaba en los muelles. En los puertos estadounidenses, los estibadores cargaban bombarderos desmontados, alas, fuselajes, motores o en buques de carga. Una flota invisible navegaba hacia ambos teatros, el Pacífico y el Atlántico. En cuestión de semanas, un avión que salía de Michigan estaba siendo ensamblado en una base de Inglaterra o de las Islas Marianas, listo para el combate. El eje sufría el estrangulamiento logístico. Las fábricas alemanas en Europa del Este dependían de ferrocarriles saboteados noche tras noche por partisanos. Los convoys de suministros en el Mediterráneo eran hundidos por la Royal Navy. Cada avión que lograban producir era una victoria pírrica contra una cadena de suministro en colapso. Para 1944, la superioridad era abrumadora, y de una naturaleza nueva. No era técnica. Los cazas Focke-Wulf FW-190 seguían siendo máquinas temibles. Era numérica, logística, industrial. Una superioridad tan tangible que alteró la psicología misma de la guerra. Un joven piloto de la Luftwaffe, de apenas 19 años, lo resumió en su diario con una frase que se convirtió en epitafio de una fuerza aérea: ya no contamos derribos. Contamos cuántos dejan pasar. La distinción era todo. Habían pasado de luchar por la victoria a luchar por la supervivencia diaria. En los cielos de Europa, miraban al horizonte y solo veían una marea plateada e interminable de aluminio, construida por las manos de quienes, no hacía tanto, solo sabían fabricar automóviles. Hermann Göring está solo en su celda. Sentado al borde del catre, mira sus manos, que antes sostenían puros de lujo y condecoraciones. Ahora, están vacías. En unas horas, comparecerá de nuevo ante el Tribunal Militar Internacional, donde los fiscales le formularán preguntas cuyas respuestas ya conoce. Pero hay una interrogante que lo obsesiona, una que nadie necesita verbalizar porque resuena en su mente cada noche. ¿Cómo fue posible? Cuando finalmente habla ante el tribunal, sus palabras son las de un hombre que ha visto desmoronarse todas sus certezas. Admite lo que nunca reconoció durante la guerra: subestimó catastróficamente la capacidad industrial de América. Que las fábricas que desdeñó produjeron una marea de acero y aluminio que ninguna fuerza aérea,
por heroica que fuera, podía contener. No lo expresa con admiración, sino con la perplejidad amarga de quien descubre, demasiado tarde, que el mundo no se rige por sus dogmas. Pero Göring yerra, incluso en su derrota. Porque sigue pensando en términos de fábricas, máquinas y toneladas de producción. Y la verdadera historia nunca fue sobre eso. La verdadera historia es la de una costurera de Kentucky que aplicó la precisión de sus dedos a soldar largueros de aluminio. Es la del inmigrante danés William Knudsen, que llegó con las manos vacías y reinventó el concepto mismo de producción en masa. Es la de miles de obreros y obreras que, ante un problema en la línea, no aguardaron una orden, actuaron, porque nadie les había enseñado a dudar de su propio criterio. Cuando terminó la guerra, el gigante de Willow Run y cientos de fábricas como ella reconvirtieron su músculo. Las prensas que perfilaban fuselajes empezaron a estampar carrocerías de automóviles. Las manos que dominaron el ensamblaje de alas, ahora montaban motores de coches familiares. El coloso de la guerra se reintegró en la paz. Pero las personas que pasaron por él se llevaron consigo algo indeleble, la certeza práctica de haber logrado lo imposible. Y de que podían volver a hacerlo. Esa certeza, más que cualquier plan económico, cimentó la prosperidad de la posguerra. Fueron las manos que sabían crear, las mentes que habían aprendido a resolver lo irresoluble, las voces que confiaban en ser escuchadas. Una generación entera descubrió en la guerra que su trabajo tenía una dignidad transformadora. Y en la paz, no lo olvidaron. El régimen nacionalsocialista de Göring prometía eficiencia, orden y la victoria de la voluntad férrea bajo un mando único. Y fracasó. No por falta de disciplina, sino porque confundió el silencio del terror con la lealtad, y la obediencia ciega con la excelencia. Un ser humano que trabaja con una pistola en la nuca solo hará lo mínimo para sobrevivir. Un ser humano que trabaja con dignidad y propósito buscará, siempre, la manera de hacerlo mejor. Esta es la lección que la historia susurra y que cada época debe redescubrir. La democracia liberal no es más débil que la tiranía. Es infinitamente más fuerte y resiliente. No porque sea perfecta, nunca lo es, sino porque libera el potencial de millones de personas, permitiéndoles aportar lo mejor de sí mismas sin miedo, sin cadenas y sin pedir permiso para pensar. Los B-24 Liberate que salieron de Willow Run ganaron batallas aéreas. Pero la victoria esencial se forjó en el suelo de la fábrica, en cada sugerencia escuchada, en cada mujer que demostró que podía dominar un oficio nuevo, en cada obrero que supo que su voz importaba. Hoy, en un museo de aviación. Un niño se acerca a un bombardero restaurado. Sus padres le han hablado de una guerra lejana. Para él, son solo relatos de un tiempo que no puede imaginar. Extiende la mano y toca el fuselaje. Está frío, liso, bajo una capa de cera de conservación. El niño no ve solo metal. Ve el eco de las manos que lo construyeron, de las voces que lo diseñaron, de las vidas que lo hicieron posible. Ve, sin saberlo aún, la prueba tangible de lo que un pueblo libre es capaz de lograr cuando decide que lo imposible es solo una palabra a la espera de ser tachada.